necesidad, aunque venga la enfermedad, tenemos una palabra, es la palabra de Dios que está en nosotros, la palabra que es viva y eficaz. La palabra que es viva y eficaz. Porque la palabra de Dios no vuelve vacía. Isaías dice: secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Siempre está la palabra, porque cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Siempre esa palabra debe de estar en nosotros. Siempre esa palabra tiene que ser declarada, confesada. Que soy bendecido, que soy prosperado, que tengo sanidad, que tengo vida, que vivo en abundancia en el Espíritu. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es promesa. Porque la palabra de Dios son promesas para usted y para mí, para la iglesia de hoy en día. No importa la situación que está pasando en este mundo, no importa lo que venga, la palabra de Dios permanece para siempre en nuestra vida, en nuestro espíritu, en nuestro corazón. Amén. Fundados, es el título de nuestro mensaje. Fundados en la palabra. Fundados en la palabra. Gloria a Dios. Usted puede meditar, puede ir allí y buscar este canto, Mi Roca. Es importante. Mateo capítulo 24, versículo 25, 26, 27. Cualquiera pues que me oye estas palabras y que las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendieron lluvias y vinieron ríos y soplaron vientos y agolparon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. No cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Descendieron lluvias y vinieron ríos y soplaron vientos, dieron con gran ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Edificados en la palabra. Aleluya, gloria a Dios. El Señor Jesús habla desde Mateo capítulo 5 con las bienaventuranzas, un mensaje para sus discípulos, para los seguidores de Él. Y este mensaje que inicia con las bienaventuranzas concluye en este capítulo 7 de Mateo. Y muchos le han titulado en la Biblia los dos cimientos. Concluye Jesús este mensaje. Ya me pongo a pensar, wow, 5, 6, 7, 3 capítulos. 2 capítulos, 5, 6, 3 capítulos. Del pequeño mensaje de Jesucristo para su pueblo. ¿A qué se refiere Jesús cuando dice: le compararé a aquel que me oye y hace estas palabras? ¿A qué palabras se estaba refiriendo Jesús? No era él mismo. Nosotros decimos, y qué bueno, porque yo sé que Juan 1:1 dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. En el principio era la palabra. La palabra era con Dios y la palabra era Dios, dijeron los traductores. En el principio es el Logos, la palabra. Y ese Logos era Dios. Y ese Logos está con Dios. La palabra, que es importante. Jesús da una serie de enseñanzas, de instrucciones. Si usted comienza a leer el capítulo 5 de Mateo, se va a dar cuenta y va a caer en la conclusión de lo que dice Jesús: le compararé. Será semejante, será igual, pero siempre y cuando, ¿qué?
preste atención, preste oído. Amén. Y no solamente preste atención, preste oído, sino que obedezca, que ponga en práctica estas palabras. El Sermón del Monte es un hermoso mensaje que está en el capítulo 5. Jesús hace una comparación que el que oye y hace estas enseñanzas o recomendaciones, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca, sobre una base sólida. Y nuestra fe está fundada en la palabra de Dios. Nuestra creencia está fundada en la palabra de Dios. Nuestra religión cristiana está fundada en la palabra de Dios. Amén. No hay otra fuente en cual basamos nuestro vivir. No hay otra fuente de información el cual nosotros vivimos o creemos que vivimos. Solamente la palabra de Dios, la Biblia, que es importante para nosotros. Le compararé, dice el Señor, le compararé con aquel hombre que edificó su casa sobre una base sólida. Nuestro fundamento es Cristo. Nuestra base sólida es Cristo. Y lo encontramos aquí a través de la palabra. Gloria a Dios. A través de la enseñanza que nos da la Biblia. Esta palabra prudente viene de una raíz griega que dice frónimos, que describe a una persona sabia o sensata, razonable, justa o lógica. Cuando entendemos, cuando recibimos la palabra de Dios, cuando recibimos esa palabra, nos convertimos en unos frónimos. O sea, en unas personas sabias, inteligentes, sensatas, razonables. Porque eso es la palabra. Esa es la palabra que nos da razonamiento, entendimiento a lo que es. Dice la Escritura que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu. En otras palabras, el hombre carnal no entiende los propósitos de Dios. No entiende por el cual Jesucristo vino a este mundo a nacer y a ser crucificado y entregarse por nosotros. Dice Pablo que para muchos es locura. No entienden el sacrificio de Jesús, pero aquel que es prudente, aquel que es sabio, que son usted y soy yo, entendemos el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Amén. Entendemos ese gran sacrificio por nosotros. Por eso estamos aquí, por eso creemos en las promesas de Dios, por eso sabemos que un día vamos a estar con Él por la eternidad, porque hemos creído la palabra. Tenemos que ser prudentes, sabios, entendidos. Y esa sabiduría viene de parte de Dios. Ese conocimiento viene a través de la Biblia. Gloria a Dios. Eso es importante para nosotros. Ser sabio. Dice Jesús, le compararé a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca, el cual es la palabra. Esta palabra, hermanos, viene a ser una analogía para construir una vida. El propósito de esta parábola que el Señor Jesús está dando es para construir una vida. ¿Dónde está fundada su vida? ¿Cómo está su vida social, su vida familiar, su vida de trabajo o su vida empresarial? ¿Cómo está fundada? En Jesucristo. En una ocasión me dijo un hermano Guerra, ¿por qué como cristianos a veces no prosperamos en nuestros negocios? ¿Y por qué los impíos y mundanos? Y así me dijo, y los hijos del diablo, ¿por qué prosperan en su negocio? Digo, porque muchas veces no son sinceros ni con ellos mismos. Engañan, hurtan, cometen fraudes. Y el Hijo de Dios, queremos hacer las cosas siempre rectas, ¿no? Y gloria a Dios, ¿por qué? Porque hay un temor de parte de Dios. Tenemos un temor que a través de la palabra, un temor a Dios. Pero la promesa está ahí.
de que el Señor está con nosotros, de que Él va a bendecirnos, de que Él nos va a ayudar, de que Él nos va a prosperar en todas las áreas. Sí, amén, amén. Pero dice, mas si buscamos el reino de Dios y su justicia primeramente. Entonces esta palabra viene a ser una analogía para construir una vida. ¿Usted está construyendo su vida cristiana? ¿Su vida familiar? ¿Su vida social? ¿Su vida laboral? La función que elige es el carácter más importante de edificar sobre una base sólida en un buen fundamento, que es la palabra de Dios. ¿Dónde está basado su carácter, su pensamiento? Si no es a través de la palabra del Señor. Eso es importante. Jesús entonces da unas enseñanzas a sus discípulos. Los voy a comparar. Si obedecen mi palabra, van a ser prudentes, van a ser sabios. Si obedecen mi palabra. Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, como lo dije. Jesús le dijo a Pedro, estando delante de él, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Amén, amén. Sobre el fundamento que es Él, Amén. que lo encontramos a través de su palabra. Nuestro fundamento tiene que ser Jesucristo. Sí, amén. El mensaje evangélico tiene que ser Jesucristo. Eso es importante. Amén. Que Dios comparte con nosotros su palabra. Por eso es necesario la importancia de la palabra en nuestra vida. Juan 14:15 dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. El que ama mis palabras y las guarda, dice, este es mi verdadero discípulo. Juan 14:23. ¿Por qué, hermanos? Porque la palabra de Dios nos lleva a conocer a Dios. Todo lo que Él es, su amor, su personalidad, sus atributos. Si no escudriñamos la Escritura, no vamos a entender quién es Dios. Si no escudriñamos la palabra de Dios, ¿cómo vamos a comprender el amor de Dios? Si no escudriñamos la Escritura, estudiamos o leemos la palabra, ¿cómo vamos a entender lo que Dios quiere de nuestra vida? Uno de los discípulos dijo, Señor, es dura es esta palabra, ¿quién la podrá aguantar? Y en verdad es dura la palabra. Pero cuando hay sabiduría, cuando hay prudencia, cuando hay entendimiento, hermanos, Dios nos ayuda para que nuestra carga sea ligera. Amén. Amén. Romanos 10:17, esta misma palabra es la que fortalece nuestra fe. Amén. Dice que la fe viene por el oír. ¿Y el oír qué? La palabra de Dios. Es interesante. ¿Por qué estamos escuchando? ¿Por qué estudiamos? ¿Por qué hay clase bíblica? ¿Por qué venimos al servicio? ¿Por qué escuchamos los mensajes? Porque la palabra fortalece nuestra fe, nuestro entendimiento, nuestro conocimiento. Gloria a Dios. Amén. ¿Cuál es la diferencia de las otras religiones a la religión cristiana? ¿Cuál es la diferencia de la iglesia evangélica a otras iglesias o a otros grupos? De que estudiamos la Biblia, de que entendemos la palabra de Dios. ¿Sabe que una mentira, si se repite muchas veces, se convierte en una verdad? Y una verdad es cuando es creída, aunque tenga errores, aunque no esté de acuerdo, aunque tenga muchas fallas. Pero se repite, se convierte en una realidad en las personas. Pero nosotros hemos creído en un Dios vivo, en un Dios verdadero. No un Dios hecho de manos, por las manos de los hombres, perdón. Sino un Dios verdadero. Y la palabra nos enseña. Por eso es importante la palabra de Dios en nuestras vidas. Así es. Para poder entender a Dios. Para conocer más y más del Señor en nuestra vida.
¿Por qué es importante también la palabra en nuestra vida? Dice Proverbios 4, 21 y 22, porque es medicina para todo nuestro cuerpo. Y me gusta ese versículo, vamos a verlo más adelante. Proverbios capítulo 4. ¿Qué dice? No está nadie en la llave para que nos pongan en la pantalla. Bueno, Proverbios 4, 21 y 22. Aleluya. No se aparten de tus ojos, hijo mío, está atento aquí, 20, a mis palabras. Inclina tu oído a mis razones. No se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de ¿qué? Tu corazón, porque son vida a los que la hallan y medicina sobre todo tu cuerpo. Amén, amén. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él emana la vida. Amén. No se aparten de tus ojos, guárdalas en tu corazón, en medio de tu corazón, porque son vida a los que la hallan y medicina a todo tu cuerpo. La palabra dice que es como un manantial que refresca. Amén. Viene a llenarnos. Gloria a Dios. La palabra es vida, Amén. es medicina Amén. para el alma, Gloria al Señor. para nosotros, aún para el cuerpo físico. Amén. Él viene a ser, Dios envía su palabra ¿para qué? Para librarnos, para ayudarnos, a sustentarnos. Aleluya. En segundo lugar, no solamente es importante la palabra en nuestra vida, sino que es importante que obedecer esa palabra. Amén. Dice, le compararé a un hombre prudente, siempre y cuando, dice, la escuche y la ponga en práctica esa palabra. Que entienda, no solamente dice Santiago ser oidores de la palabra, Ajá. sino también hacedores de ella. Así es. Porque aquel que oye la palabra y no la hace, dice Santiago, le compararé a un hombre que se para delante de un espejo Dijo alguien, eso no lo dice la Biblia, lo digo yo. Ah, qué guapo estoy. Qué mono me veo. Digo. Estoy. Pero se va, se retira, dice Santiago, y se olvida cómo era su físico, por los afanes de la vida, por el entretenimiento. Ya no se acuerda más. ¿Y qué tenemos que hacer? Nuevamente, voy y me paro delante del espejo. Ah, soy yo. Le compararé, dice, es semejante a un hombre que poniendo, hermano, si no entendemos la palabra, si no ponemos la palabra en nuestra vida, en nuestro espíritu, no vamos a conocernos a nosotros mismos, porque la misma palabra nos confronta. La misma palabra nos dice en qué estamos bien y en qué estamos mal. Amén, hermano. Sí. La misma palabra nos enseña qué es pecado. Amén. La misma palabra nos enseña cuál es la consecuencia del pecado. La misma palabra nos enseña, hermanos, cómo puede ser perdonado ese pecado. Amén. Por eso es importante la palabra del Señor en nuestras vidas. La importancia de obedecer esa palabra. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, dijo el Señor, y las hace, las lleva en práctica, Amén. le compararé. Por eso ahí viene la obediencia de la palabra del Señor. Y aquí estamos. ¿Por qué? Porque somos obedientes a la palabra. Permanecemos en Él porque somos obedientes a la palabra. Nada nos va a desviar del propósito de Dios cuando somos obedientes a la palabra del Señor. Cuando tenemos entendimiento de la palabra. En otras palabras, no hay que ser rebeldes contra Dios. En otras palabras, no tenemos que ser rebeldes a lo que Dios nos demanda.
Eso es importante. Tenemos que ser obedientes a esa palabra. ¿Queremos edificar? Bueno, ¿qué es lo que hace un constructor? Un ingeniero civil o un ingeniero, ¿qué es lo que hace? Recibe ciertos planes de parte del arquitecto, ya está diseñado, ya sabe cuáles son las medidas exactas, ya sabe qué material va a llevar, ya está todo calculado. El arquitecto diseñó todo. Ahora el ingeniero va a ejecutar ese proyecto, ese plano. Dios es el arquitecto de todas las cosas. Por Él fueron creadas todas las cosas. Usted y yo somos creados por Dios. La humanidad es creada por Dios. Toda persona es creada por Dios. Pero el arquitecto es usted y soy yo delante de Dios. Amén. ¿Cómo vamos a ejecutar? ¿Cómo vamos a llevar esas enseñanzas o esos planes de parte de Dios? Por eso decía, el ingeniero, ¿qué es lo que hace? Ejecuta o lleva a cabo. Mejor le voy a cambiar y le voy a borrar y le voy a poner mejor, voy a poner material de ese corrientito que al cabo que... Y ¡pum! Después se cae el puente, ¿no? O se cayó la losa del techo de la casa, ¿verdad? Porque allá en nuestros países, pues no usamos teja, sino usamos losa, ¿verdad? Cemento, varilla. Y ya al tiempo ya está toda cuarteada la casa. ¿Por qué? Porque no hubo buenos cimientos. Estuvimos en un pueblo que se llama Altama, Tamaulipas, y hay un lugar que se llama Punta Jerez, aunque usted no lo crea. Ahí hay un faro, el cual estaba guiando cerca del Golfo de México, de la playa. Y dicen, se comenta la historia de la construcción de este faro. Que las personas constructoras, para no ir ciertos kilómetros y gastar gasolina, comenzaron a agarrar agua de una laguna, de agua salada. Y así construyeron el faro con agua salada, la varilla, el cemento y todo, el bloque, ladrillo que usaron, todo. Pero con el paso de los años, ese fierro, esa varilla, comenzó a reventarse por lo salado. Y se miraban las cuarteaduras y ya el encargado del faro ya no quería subirse. Tenía miedo que un día se iba a desplomar ese faro. Así es nuestra vida. ¿En qué estamos fundados? ¿Cómo hemos edificado? Igual que ese faro, que un día nuestra vida se va a derrumbar, que nuestra vida se va a destruir porque no tiene buen cimiento, no tiene buena estabilidad. Aunque vengan los problemas, aunque vengan las situaciones difíciles, vamos a permanecer siempre y cuando estemos fundados sobre buena base sólida, sobre una roca firme, el cual es Jesucristo, el cual es su enseñanza, el cual es su palabra. Amén. Eso es importante. Pero tenemos que ser obedientes a esta palabra. Decía entonces el ingeniero, tiene que ser obediente para seguir los proyectos o los planos del arquitecto y hacer una buena construcción. Por eso, hermanos, nuestra obediencia a Dios sirve como base para edificar una vida que sirva para resistir ataques de cualquier índole. Porque la obediencia es un requerimiento importante en la vida del Hijo de Dios. ¿En qué queremos basar nuestra vida? En algo sólido. Por eso tenemos que ser obedientes a lo que la palabra del Señor nos enseña. La palabra de Dios es importante en nuestra vida. La palabra de Dios, el obedecer la palabra de Dios es importante en nuestra vida. ¿Por qué? En tercer lugar,
la importancia de ser edificados o cimentados ¿en qué? En esta palabra, en la Biblia. Es importante ser edificados sobre un buen fundamento, sobre un buen cimiento. Amén. Amén. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Por eso decía, la obediencia sirve como base para edificar una vida que sirva para resistir cualquier ataque o de cualquier índole. Si no somos obedientes, el enemigo va a venir y va a estar en contra de nosotros. ¿Cómo vamos a defendernos? Si no estamos viviendo la palabra del Señor, si no estamos viviendo para Dios, si no tenemos el amparo y la protección de Dios. ¿Por qué? Porque somos desobedientes y nos hemos apartado. Sino que esta obediencia tiene que ser eterna, para siempre. No juzgo ni critico, pero sí digo, ¿por qué muchos ya no están en el camino del Señor? Por desobedientes, porque no les gustó, les llamaron la atención, o fueron débiles, porque no fueron obedientes a la palabra. Oramos por ellos, para que un día reconozcan y vuelvan al Señor, que sean obedientes. Por eso usted y yo estamos aquí, porque somos obedientes al Señor. Cierto hombre dijo a uno de los reyes: obediencia quiero y no sacrificio. Yo voy a hacer esto para el Señor, yo voy a hacer lo otro. Pero si no está en la palabra y es obediente a la palabra, ¿de qué sirven las obras? Porque la fe dice: sin obras es muerta. Hay gente que quiere hacer algo para la obra del Señor, pero ellos piensan que a través de esto van a ganar al cielo. Solamente a través de la obediencia. Es que yo voy a hacer esto para el Señor. Es que eso no te va a ayudar, sino tienes que ser obediente a la palabra y permanecer en ella. ¿Por qué es importante esto? Que la palabra de Dios, o que edifiquemos sobre un cimiento sólido que es la palabra. La casa sobre la roca representa una vida fundamentada en una relación personal con Cristo. Dice que este hombre una versión dice, fue y cavó muy profundo y edificó su casa sobre la roca. Ya conocemos aquel que se hizo sobre la arena, ¿verdad? Pero este hombre fue y edificó sobre la roca, sobre una rocosa, dice, algo sólido, dice una de las versiones, o el original. Este hombre fue y edificó en algo rocoso. Este hombre fue sabio, fue prudente al edificar su casa. ¿Sobre qué? Sobre la roca. Ahí está, miren la imagen. La otra casa ahí se está cayendo. ¿Por qué? Porque está fundada sobre la arena. Pero aquella que está fundada sobre la roca. Por eso, nuestra vida es importante. Cuando edificamos sobre la roca, representa una vida fundamentada en una relación personal con Cristo. Si no hay esa relación personal con Cristo, hermanos, no hay un buen fundamento. Amén. ¿Qué necesitamos para ser salvos? ¿Las obras? ¿Qué necesitamos para ser salvos? Portarnos bien, ser muy éticos, muy morales. En una ocasión me dijo un amigo mío, hace años, un maestro, excelente maestro, dice: yo no le hago mal a nadie, yo no fumo, yo no tomo, yo no digo maldiciones, al contrario, mi profesión, yo enseño, y es un excelente maestro, yo no necesito de una religión.
un hombre moralista, que podemos decir, en ese tiempo, ya después se descompuso, pero en ese tiempo no podíamos encontrar en una tacha algo negativo. Un hombre dedicado a su profesión. Pero le dije, te falta algo. Una relación personal con Jesucristo, el cual te va a dar vida eterna. No es tu carrera, no es tu profesión, no es tu vida moralista. No porque seas un servidor público o social excelente vas a ganarte el cielo. No, necesitas una relación personal con Jesucristo. Eso es importante. Una relación personal en tu vida para tener un buen fundamento sólido. Si vas a construir sobre una base sólida, debes hacer lo que Jesús te enseñó en su palabra. El conocimiento de Jesucristo es lo que refleja tu vida. ¿Qué tanto conoces a Jesús? Óigalo bien, el conocimiento que tú tienes de Jesucristo es lo que vas a reflejar a nuestra vida. Hay un canto que dice, más semejante a Cristo quiero ser, manso y humilde yo quiero ser. Más semejante. ¿Pero a qué te lleva esta semejanza a Jesucristo? Cumplir lo que es la palabra. Poner en práctica las enseñanzas de Jesucristo. Una de las tantas anécdotas dice que había una monjita. Ay, llevo esa llaga de Jesucristo en mi cuerpo. Y por esa llaga hoy soy semejante a Cristo. Y ahí siempre decía y presumía que ella había sufrido igual que Jesucristo y sentía cuando esa lanza fue encajada en su costado. Y alguien le dijo, hermana, fue el lado derecho, no el lado izquierdo. Ah, sí, se cambió de mano. La ignorancia. Eso no es ser semejante a Cristo. En el mundo recibiréis, dice, ¿qué? Tribulación. Bienaventurados sois porque cuando por mi casa os vituperen, os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo, gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande allá en los cielos. Sabemos que no podemos sufrir lo que Jesucristo sufrió. Gracias a Él. Porque en el primer latigazo que nos den, corremos. Cuando la mamá agarra el chicote y ¡pum! Vale, córrele, muchacho. Cuando nos den una bofetada, una cachetada, no vamos a poner la otra mejilla. Yo le voy a poner la otra mejilla colorada a él. ¿Por qué? Porque a veces queremos actuar carnalmente. Pero si tú dejas que te vituperen, te digan cosas, tú bendícelos. Haz lo que Jesús hizo. Padre, perdónanos, porque no saben lo que hacen. Aunque yo dijera, Padre, perdónanos, porque sí saben lo que hacen. Pero perdónanos como quiere, que yo también los pueda perdonar. Una relación personal más semejante a Cristo. Entonces esa palabra es edificar sobre esa roca nos lleva ¿a qué? A padecer por Jesucristo. Amén. Entenderlo, conocerlo más, comprenderlo, apreciarlo, quererlo, amarlo, estimarlo, desearlo. ¿Por qué? Porque van a venir, hermanos, esos vientos, esa lluvia, esos ríos que van a querer anegar nuestra vida. ¿Qué pasó con este hombre prudente cuando edificó su casa sobre la roca? Dice que vinieron, ¿qué? Vientos. Descendió lluvias, vientos, ríos. Y soplaron vientos, perdón. Y golpearon contra aquella casa. ¿Y esta casa qué pasó? Permaneció. No le hizo nada. Hay una fábula que se contaba. Y a usted y a mí nos la contaron, ¿no? O algún día la escuchamos. Acerca de los 3 cochinitos y el lobo feroz. ¿Cómo la ilustran? ¿De dónde sacaron esa enseñanza?
Hermano, hay muchas cosas en el mundo que la sacan de la Biblia. Estaba escuchando un discurso sobre el natalicio de el gran benemérito de las Américas, don Benito Juárez, el mejor presidente de México. Y aquel que estaba diciendo ese discurso hablaba varias cosas de la Biblia, frases. Yo me quedé sorprendido. Wow, es un gran mensaje que está ahí, hablando acerca de la palabra de Dios, no dando referencias de los textos o de las citas bíblicas, sino referencia de esos pasajes mezclados dentro del discurso, que vinieron y transformaron ese discurso como un gran mensaje, adornaron con esas palabras bíblicas. Y yo me quedé sorprendido. Y, wow, si esta gente entendiera lo que se está diciendo a través de ese discurso a la muerte de este hombre, del gran benemérito de las Américas, reconocido en toda la América por lo que él hizo, entendieran quién es Jesucristo para sus vidas. No solamente quién fue, sino quién sería Jesucristo para sus vidas. Entendería. Y volviendo a esa fábula, ¿qué decía? Que edificaron, vinieron, el lobo sopló, ¿no? Y la casa se cayó, pero corrieron y se escondieron y dijeron uno, vamos a hacer una casa más mejor, hacemos una casa de piedra. Y el pobre lobo ahí se quedó sin aire y nunca se cayó esa casa. Hermanos, ¿qué representa entonces esas lluvias, esos vientos, esos ríos? Representan los problemas, los afanes de la vida, las tentaciones, la situación, la tristeza, la depresión, tantas cosas que vienen a nuestra vida. Pero si estamos cimentados, fundados en esa roca que es la palabra, hermanos, nada ni nadie nos podrá separar del amor de Dios. El mismo apóstol Pablo dijo, ni tribulación, ni angustia, ni persecución, ni hambre, ni desnudez, ni ninguna, ni espada, ni cuchillo, ni ninguna cosa creada podrá separarnos del amor de Dios. Amén. Aunque el diablo se invente tantas cosas en contra de nosotros, si estamos cimentados, fundados en la palabra, no va a poder hacernos nada. Amén. Pero siempre y cuando permanezcamos en esa palabra, siempre y cuando pongamos en práctica esa palabra, siempre y cuando vivamos en esa palabra, vamos a tener nuestra protección. Amén. Así que esos ríos representan, hermanos, tantas cosas que vienen a nuestra vida. Isaías nos habla en el capítulo 41. Uno de nuestros textos favoritos, ¿no? Isaías 41, verso 10. No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Amén. No temas, dice el Señor. Aquel hombre, hermano, que fundó su casa sobre la roca, vinieron tantas cosas, pero no tuvo miedo, no tuvo temor. ¿Por qué? Porque estaba bien edificado. Cuando estamos fundamentados, ¿qué? En esa palabra, bueno, la puede poner nuevamente, hermano. Aleluya. No temas, porque yo estoy contigo, dice el Señor. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo siempre. Cuando me acuerde, te voy a ayudar, o cuando tenga tiempo. Cuando usted confía en esa palabra, para siempre tenemos el amparo de Dios, tenemos la justicia de Dios, tenemos la protección de Dios. Cuando siempre te voy a sostener con la diestra de mi justicia, con mi mano fuerte. Nadie podrá hacerte frente.
nadie podrá venir en contra de ti. Viene la depresión, viene la necesidad, vienen los problemas a nuestra vida, ¿verdad? Ahí mismo Isaías 43:2. Isaías 43:2. Otra promesa para usted y para mí. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni llama arderá en ti. Aunque pases por situaciones difíciles, situaciones críticas, situaciones de necesidad, situaciones de enfermedad, situaciones de depresión, tantas cosas, dicen, no temas, yo estoy contigo, yo te voy a ayudar, yo te voy a sustentar. Yo voy a caminar contigo, dice el Señor. Yo voy a estar a tu lado. Aun cuando en momentos más difíciles que pensamos es que Dios ya me dejó, es que Dios ya me desamparó. No, es que Dios ahí está. Pero por nuestra necesidad, por nuestra incredulidad, pensamos que Dios no está con nosotros. Porque Él ha prometido que estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. No nada más el domingo como usted y yo estamos. Sino todos los días. Todos los días. ¿Todos qué? Los días. Ay, hermano, pero es que yo trabajo y está contando del trabajo. Gloria a Dios, qué bueno que usted trabaja. Pero dedíquele tiempo al Señor. Dedíquele tiempo al Señor. Me dicen mis compañeros de clase, a ver, hermano Guerra, para que vea lo que se siente estudiar, hacer proyectos, desvelarse hasta las 2, 3 de la mañana. A ver, hermanito, no que allí muy maestro dando clases y ahora que usted es alumno, ¿cómo la está pasando? Digo, hermano, los entiendo, porque trabajo, soy esposo, soy padre, soy maestro, ahora estudio. Pero eso no me va a mover, ¿para qué? Para llegar a mi meta. Hermano, que nada le desanime o le desaliente para cumplir los propósitos de Dios en la vida de usted. Mejor renuncio, mejor me voy. Usted cree que no estoy ahí también por renunciar al estudio, pero ahí estoy. Ir todos los muchachos salieron de vacaciones del instituto, pero nosotros de bachillerato ahí nos quedamos todavía. Pero gloria a Dios, porque el próximo mes llego a mi meta. El próximo mes termino mis estudios y en octubre nos gradúan. Vale la pena sacrificarnos por el Señor. Vale la pena sacrificarnos por algo. Ahí mi esposa me ve todos los lunes y martes que llego, cámbiate y vámonos porque me tengo que ir. Que no te vayas hoy, no, me acabo. Nadie me va a oler. Y por eso siempre me siento en la mera banca de atrás. Para recibir la enseñanza, recibir más del Señor. Y la vista no le hace que el Señor me va a sanar. Esforzando día a día mi vista. Hermano, yo nunca me había metido tanto en la computadora para estudiar, que mi esposa ya me enseñó cómo. Es mi maestra. Y ahí estoy metido, aunque como el pollito con un dedo, pero ahí estoy, picándole para ir tocar. Pero vale el sacrificio, la dedicación. ¿Por qué? Porque hemos sido creados a la antigüita. Pero ahora que está la tecnología, pues vamos a emplearla para aprender más del Señor, para recibir más de parte del Señor. Así que dice entonces, aunque pases problemas,
Yo siempre voy a estar contigo. Isaías, el último, Isaías 41, 13. Ya voy a terminar, hermanos. Isaías 41, 13. Porque yo Jehová soy tu Dios que te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas. ¿Yo qué? Te ayudo. Señor, ¿a quién iremos si tú tienes palabras de vida? Hermano, tantas promesas que hay en la Escritura para usted y para mí, que a veces andamos tristes, andamos, no, es que ya no puedo más, es que el diablo ya me trae. Hermano, yo siempre he dicho, usted no tiene por qué decir que el diablo lo trae, usted al contrario tiene que traer al diablo. Exactamente, hermano, ¿verdad? Luego traerlo a andar con él, ¿verdad? El mismo diablo vino y tentó a Jesús. Jesús usó la palabra. Ah, si postrado me adorares, yo te voy a entregar todos estos reinos. Si postrado me adorares, yo... le dijo Jesús, tranquilo, yo soy el creador de todas las cosas. Escrito está, Satanás, a tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Escrito está, dijo el Señor. Por eso usted tiene que declarar la palabra siempre en su vida. Tiene que confesar la palabra en usted. Tiene que declarar la palabra. Aunque muchos no están de acuerdo en esas declaraciones o confesiones. Si usted no quiere declarar ni confesarla, pues léala. Pero obedézcala. Póngala en práctica. Usted tiene que declarar la palabra. ¿Cómo nos aprendimos las tablas de multiplicar en la escuela? 1 por 1, 1 por 2, 1 por 3, y la repetíamos. Y la seguíamos repitiendo.